Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo, damos inicio a este ciclo de webinarios 2022 con el tema Fundamentos de Derecho Internacional con énfasis en Derecho Internacional Ambiental. Es un ciclo de videoconferencias que vamos a estar realizando, ¿verdad? En los próximos meses y el cual está auspiciado por supuesto, la Secretaría de Asuntos Ambientales, CAPSA, ¿verdad? A quien también tenemos invitados representantes, ¿verdad? De este organismo cooperante, quienes van a estar también apoyándonos en esta actividad formativa. Entonces, sin más preámbulo, voy a ceder el micrófono a nuestro director de Escuela de Capacitación Judicial, el doctor Luis Alonso Ramírez Menéndez. Adelante, doctor. Sí, gracias a todas y a todos. Es un gusto para la Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo, del Consejo Nacional de la Judicatura, darles una cordial bienvenida a toda la magistratura, a colaboradores judiciales, secretarios de tribunales, jefaturas municipales, capacitadoras y capacitadores de la escuela, abogados en el ejercicio libre de la profesión, nuestra comunidad jurídica que se une este día a nuestro primer webinario, que es una serie de conferencias, como ya lo escucharon, del maestro Morales, denominado Fundamentos del Derecho Internacional con énfasis en el derecho ambiental. En este se apertura nuestro ciclo de webinarios 2022 con la Secretaría de Asuntos Ambientales del CAFTA, de RCASTA, que será un total de 10 conferencias a desarrollarse de febrero hasta noviembre de este año. Y por supuesto a nuestras contrapartes agradecemos esta actividad de capacitación continua del ciclo de webinarios que tiene como principal objetivo, como todos sabrán, propiciar un espacio de encuentro, aprendizaje y discusión, por supuesto, cada uno de estos temas. Darle la más cordial bienvenida a nuestro contraparte y que permita abordar esos temas relevantes del nacional ambiental del siglo XXI. En este ámbito quisiera dar las gracias también al doctor Mario René Mancilla, que hará una experiencia académica para todos muy enriquecedora. Y agradecer, por supuesto, a nuestros colegas que están conectados en este momento y a todos reiterarles los más deseos de éxitos en este desarrollo de este ciclo de conferencias. Muchas gracias a todas y a todos y que tengan buenas tardes. Ahora nuestro colega. Muchas gracias, doctor Ramírez. Entonces, vamos a ceder el micrófono al representante de la Secretaría de Asuntos Ambientales, CAPTA, DR CAPTA, el doctor Mario Harrison, para que nos dé palabras de bienvenida a esta inauguración del ciclo de webinarios. Adelante, doctor. Gracias. Buenas tardes a todos. Doctor Luis Alonso Ramírez, consejero y director interino de la Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo. Queremos agradecer de parte de la Secretaría de Asuntos Ambientales sobre la oportunidad de poder seguir colaborando con ustedes. Hemos venido colaborando desde el año 2019. Entre los acercamientos de nuestro coordinador general, don Jorge Guzmán, que no nos puede acompañar el día de hoy, lastimosamente les manda sus saludos a todos ustedes. Pero desde el año 2019 hemos estado colaborando con la Escuela Judicial y con el Consejo Nacional de la Judicatura. Hemos trabajado de la mano para trabajar temas que es de interés común entre la escuela y hemos recibido de la escuela un gran interés por todos los temas que compartimos y que esta tarde el doctor Mario Mancilla va a poder compartir de su expertise en el tema que nos compete, el derecho internacional, con énfasis en derecho internacional ambiental. El doctor Mancilla es una persona experta en este tema, especialmente en el área regional, y sabemos que toda esa experiencia se va a poder trasladar a todos
y a todas las invitadas en todo este ciclo de conferencias. Desde el 2019 hemos venido trabajando, esta no es la primera oportunidad en la cual podemos ofrecer a la escuela estos temas que son de mucho interés para los jueces, para los colaboradores, para las secretarias, en fin, es un tema muy interesante que sabemos que le van a poder sacar provecho. Yo dejo por este lado estas palabras de bienvenida para todas las personas que van a aprovechar por esto y agradezco al doctor Luis Ramírez por toda la ayuda que nos dan esta secretaría y por medio de las colaboraciones que hacemos en conjunto, logramos poder llevar todo este mensaje a jueces y a los colaboradores de los temas judiciales en El Salvador y a nivel regional. Muchas gracias. Cómo no, estimado Mario Harrison, gracias también a ustedes. Perdone, licenciado Morales. Bien, muchas gracias. Entonces, doctor Mario Harrison, cedo entonces el micrófono a la maestra Carla Milady Romero, quien es nuestra coordinadora del área de Derecho Social y específicamente del área de Derecho Ambiental, quien hará pues una presentación breve, ¿verdad?, de nuestro invitado especial, de nuestro exponente especial de este día. Así que adelante, maestra Romero. Bueno, muy buenas tardes. Nuestro facilitador, Mario René Mancilla Varillas, él es sociólogo, doctor en Derecho de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, es notario, con maestría en Derecho Constitucional, experto universitario en investigación científica y proyectos, con diversos diplomados. Entre algunos podemos mencionar especialización en estudios superiores y suficiencia investigadora, diplomado en herramientas para la enseñanza del derecho ambiental, ha realizado diversas publicaciones, entre las cuales se pueden citar el derecho humano al agua y el saneamiento en Centroamérica, es catedrático universitario y es ponente en diversos foros, simposios, congresos. Actualmente funge como director legal de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica SIECA, de la Secretaría de Asuntos Ambientales del CAFTA. Y pues vamos a presentarlo, ¿verdad? En este momento él nos va a desarrollar la ponencia denominada de este primer webinario o nuestra primera conferencia que tenemos en el área de Derecho Social y Género. Entre las áreas temáticas desarrollamos los temas ambientales y este primer webinario con la Secretaría lo hemos denominado Fundamentos del Derecho Internacional con énfasis en el Derecho Internacional Ambiental. El objetivo general que en su ponencia va a desarrollar nuestro estimado doctor René es que la persona participante, todos ustedes que están conectados de manera virtual, puedan reforzar o retroalimentar sus conocimientos o se familiaricen con los fundamentos del derecho internacional público, con su naturaleza y sus relaciones con el derecho interno, como una base esencial para los diversos temas que veremos en este ciclo 2022, que como les mencionaba maestro Morales y también nuestro director, el doctor Ramírez, son 10 webinarios, ¿verdad?, que vamos a desarrollar iniciando este día y finalizando pues el último webinario programado para el mes de noviembre. Y sin mayor preámbulo, le damos una cordial bienvenida a nuestro ponente y tiene la palabra para que empecemos a desarrollar esta conferencia. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes esta tarde. Yo quisiera primero que nada darle un agradecimiento a 3 personas ahí que son las que han estado atrás de esto desde el inicio. A la maestra Verónica González, que estuvo antes en la escuela y ahora está en el consejo. Por supuesto a la maestra Romero, que no saben ustedes, pero es súper perseverante y súper disciplinada. Y por supuesto al maestro Morales, que nos ha ido apoyando ahí bastante con todo este proceso. Déjenme compartirles el inicio de la pantalla y solo si me verifican que se mire la presentación, se los voy a agradecer muchísimo. Sí se ve, doctor. Genial, fantástico. Pues bueno, estamos viviendo momentos muy interesantes con relación al derecho internacional. Se acordarán ustedes, mis queridos colegas, aquellos de ustedes que estudian derecho, porque entiendo que la audiencia es bastante diversa, que este era un curso que normalmente en la carrera ocupa poco espacio dentro del programa. Y en los últimos años el derecho internacional público per se ha venido perdiendo un poquito de dinámica. Sin embargo,
en las últimas 3 semanas, ahora circulan hasta memes por ahí, ¿verdad? Ese es el momento en que los profesores de Derecho Internacional sacan pecho y ahora sí van a decir qué es lo que está sucediendo y obviamente nada más alejado de la realidad, ¿verdad? Es tan compleja la realidad actual, lo que estamos viviendo en términos de Derecho Internacional, que es difícil explicarlo. La idea de hoy es precisamente generar una especie de mapa que partiendo de 4 o 5 conceptos básicos del derecho internacional, nos ayude a empezar a entrar en una subrama del derecho internacional, que es el derecho internacional ambiental, y crear, digamos, a partir de estas coordenadas las condiciones para la serie de webinarios que vamos a ir viendo en las siguientes charlas. Esta es la charla introductoria, entonces obviamente esta es la intención, generar este mapa general. Muchos de ustedes, especialmente aquellos que ya tienen una tendencia particular, seguramente muchos de estos temas los van a encontrar bastante, digamos, conocidos. Bastará con que refresquen algunas ideas y algunos de ustedes de repente no se han acercado tanto a esta rama del derecho y van a ver que es muy, muy interesante. Entonces, dicho eso, la charla está dividida en varios subtemas. Solo déjenme ver si funciona aquí la presentación. Sí. Estos son los contenidos que vamos a abordar la tarde de hoy. Primero vamos a hablar muy rápidamente de la comunidad internacional. Casi nunca hablamos de este elemento tan importante del derecho internacional. Casi siempre comenzamos directamente con la definición de derecho internacional público. Es más importante hablar de quiénes son las personas internacionales, las personas jurídicas internacionales que crean, modifican, viven y le dan sentido, digamos, a este orden jurídico internacional. Luego vamos a ver muy rápidamente el derecho internacional público. Luego vamos a entrar en el derecho internacional ambiental y le vamos a ir aplicando algunos de los conceptos clásicos del derecho internacional público. Por ejemplo, vamos a hablar de sus principios. Ojo, que los principios los vamos a abordar de manera general porque precisamente en la siguiente charla vamos a enfocarla totalmente en los principios del derecho ambiental. Luego vamos a hablar sobre el derecho a los tratados, pero visto desde la perspectiva del derecho ambiental, la institucionalidad internacional y el cumplimiento de los tratados ambientales. Y vamos a cerrar con los grandes temas que el derecho internacional ambiental está abordando actualmente. Digamos, si se dan cuenta, esto lo vamos a ir luego segmentando y vamos a ir profundizando en temas mucho más específicos a lo largo de las diferentes charlas. Pero si ustedes no pierden de vista la charla de hoy, la presentación que luego se las haremos llegar, pues podrán ir dando seguimiento a cómo profundizamos cada uno de esos temas. Muy bien, empecemos por la comunidad internacional, que es, como les digo, un tema que se aborda poco y sin embargo es tremendamente importante. Especialmente porque lo vemos los abogados, casi siempre vemos el mundo jurídico bajo la Constitución. Tenemos una concepción subconstitucional del derecho y que es muy importante para el 90% de las cosas. Sin embargo, conforme ha ido cambiando la humanidad, conforme ha ido evolucionando la configuración política y económica de las relaciones internacionales, esta realidad ha ido cambiando. Recuerden ustedes, esto lo vimos allá por segundo o tercer año de la facultad, que cuando hablamos de derecho internacional y comunidad internacional, casi siempre nos referimos en principio a la idea de Estado que nace con el Estado moderno, es decir, poco antes de las revoluciones liberales en el siglo XVII, finales del XVII, principios del XVIII, y luego obviamente también con la configuración de la idea de territorio del Estado. Antes de eso, se acordarán ustedes, no había esta configuración, era muy difícil hablar de derecho en ese sentido, o por lo menos derecho internacional en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de comunidad internacional en el sentido actual, básicamente lo que sucedió en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial hacia acá, lo que estamos viendo es que va a haber una comunidad, unos miembros de una comunidad internacional, que vamos a ver más adelante cuáles son esos miembros de esa comunidad internacional, y que son miembros de la comunidad en la medida que la comunidad tiene un conjunto de reglas que da sentido a la comunidad, a la que vamos a denominar derecho internacional, y que tiene obviamente diferentes expresiones que también vamos a ver en una lámina más interesante. Solo en la medida que hay unos miembros que están relacionados de alguna manera por un conjunto de reglas, podemos hablar de comunidad internacional. Dos estados, aunque independientemente de cuán desarrollados estén, cuán civilizados estén, si se sientan a negociar no hacen comunidad necesariamente. La comunidad solo tiene sentido en función de las reglas de convivencia de esos miembros de la comunidad. Entonces, esta comunidad internacional existe también en función de unos intereses comunes. Les mencioné previamente que la comunidad internacional, como la entendemos hoy, en realidad es producto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, si ustedes se recuerdan, todo ese derecho se modifica, todo este derecho que ya venía siendo, digamos, como el germen del derecho internacional actual,
tenía una serie de temas que fueron dándole lugar a varios temas muy sencillos. La paz, digamos, el mantenimiento de la paz entre los estados, la solución pacífica de diferencias entre los estados y la promoción de los intereses comunes de los estados. Porque en este primer momento, por supuesto, estamos hablando que los únicos miembros de la comunidad internacional son estados, los estados soberanos. Pero estos estados entonces deciden, a partir de estos primeros temas, ir generando un conjunto de otros temas que también entienden como temas compartidos, temas de interés de varios estados que pueden ser tratados o que solamente pueden ser tratados en comunidad. Es decir, la comunidad tiene el sentido también de que se puede negociar, se puede regular y se puede trabajar temas que de otra manera sería muy, muy difícil. Por poner un ejemplo muy sencillo, ya no se puede hablar de que un estado va a regular absolutamente todo lo relativo a su comercio. Es imposible, ¿verdad? Ya todos sabemos que el comercio es global y las rutas comerciales, las regulaciones comerciales, todo esto no se puede abordar solamente por un estado, sino se tiene que obviamente generar o regular por vía de una comunidad jurídica de estados o de miembros internacionales en este caso. Y esos temas y esa legislación y esa comunidad entonces configuran un conjunto de derechos y obligaciones que solo le son propios a los miembros. Vamos a ver más adelante, cuando veamos muy rápidamente los principios, que nadie nos obliga a ser parte de la comunidad internacional, pero si queremos ser parte de esa gran discusión de estos temas internacionales, si queremos obviamente asumir esos derechos y obligaciones, tenemos que incorporarnos a la comunidad. Y eso genera estos derechos y obligaciones. Y entonces es un proceso en el cual se retroalimenta, ¿verdad? Una vez que hay un conjunto de obligaciones y derechos, obviamente los miembros de la comunidad tienen más precisión en cuanto a qué es lo que pueden o no pueden hacer dentro de esa comunidad internacional. Pero también hay comunidades, hay la posibilidad más bien de que hayan miembros fuera de la comunidad, estados u otros organismos que no son parte de la comunidad internacional por cualquier circunstancia, porque deciden no serlo o porque actúan de tal manera que eventualmente la comunidad internacional los va separando, los va segregando, ¿verdad? Este conjunto de miembros tienen que jugar con sus propias reglas. El problema es que sus propias reglas solamente se pueden extender hasta donde llega el límite de sus fronteras. Entonces, como ustedes ven, aquella independencia, digamos, nacida primero del modelo monárquico absolutista en el cual la soberanía se entendía como el poder absoluto de decir el derecho y de imponer el derecho inclusive a través de la fuerza legítima a los miembros de la sociedad, cede paso a uno en el cual los estados tienen que comprender que hay temas que están fuera de su control y que solo pueden ser desarrollados obviamente de manera comunitaria. Y eso nos dice entonces que hay temas que son transnacionales, que solo la comunidad internacional puede abordar. Por cierto, al final de la charla hoy les voy a dejar varios temas, hay varios textos para aquellos de ustedes que quieran profundizar. Entonces, esta idea original del Estado como unidad de dominación independiente tanto en el interior como en el exterior y que actuaba de modo continuo con medios de poder propios y delimitados solamente en lo personal y territorial, sigue siendo un poco la idea de Estado que estudiamos en la carrera y que se estudia en otras carreras, pero tiene muy poco que ver con lo que realmente es el Estado hoy día. Recordemos, estamos hablando primero de las monarquías absolutas, eso es siglo XVI, siglo XVII, principios del XVIII, y luego estamos hablando de las repúblicas liberales, siglo XVIII, siglo XIX y por supuesto siglo XX. El concepto nace hace más de 300 años, y este es un concepto, por cierto, citado de Heller, pero que obviamente en ese momento el ser humano todavía no comprendía a cabalidad la unidad planetaria, no comprendía cómo el ser humano tiene un origen común y se desplaza a lo largo del planeta, como el agua, la atmósfera, etcétera, tienen funciones planetarias. Y entonces la idea de frontera tenía mucho sentido cuando no comprendemos estos procesos que son globales. Entonces, obviamente, esto va a cambiar con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los primeros aprendizajes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial es, en realidad no estamos aislados. Esta idea de unidad de dominación autónoma en el interior y en el exterior nunca existió. Siempre somos vulnerables, siempre podemos influir, siempre podemos dejarnos influir por lo que está sucediendo en otros países. Y entonces, obviamente, las cosas tienen que cambiar. La idea de Estado no ha cambiado en los conceptos formalistas, pero en la práctica ha cambiado muchísimo. Entonces, hoy sabemos que, especialmente estas semanas que nos ha tocado vivir, los conflictos internacionales, la economía, el desarrollo humano, la guerra, la migración, el ambiente, son temas que solo pueden ser abordados en su globalidad
en su dimensión de impacto y regulaciones internacionales por la comunidad internacional. ¿Cómo se entra o cómo se sale de la comunidad internacional o cómo no se entra de la comunidad internacional? Bueno, en realidad tenemos primero dos grandes grupos de actores. Tenemos los aspirantes a miembros de la comunidad internacional, que en un principio son parte de los esfuerzos fundacionales de los diferentes foros. Si quisiéramos imaginarnos, por ejemplo, el proceso de integración centroamericana como un ejemplo, pues los países que firmaron primero el protocolo de la Carta de la ODECA y sus siguientes protocolos a lo largo del tiempo. Pero luego tenemos un segundo grupo de personas, o personas internacionales, ¿verdad? Que son los adherentes, son aquellos que llegan cuando estas estructuras de la comunidad internacional ya están operando. Pongamos ahora, por ejemplo, el caso de Panamá, que Panamá se incorpora a la comunidad centroamericana en esta década. Entonces, estos diferentes actores, primero que nada, en el ejercicio de su soberanía, y ojo que voy a ver si puedo mover esto para acá, sí. En el ejercicio de su soberanía, ellos regulados por su propio derecho nacional, generan acuerdos internacionales. Los acuerdos internacionales son la expresión más acabada del ejercicio de soberanía de los miembros de la comunidad internacional. Ese diferente número de acuerdos luego deben ser aceptados. Son al menos dos momentos claves acá. Un acuerdo negociado no necesariamente significa que ya entre en vigencia en los países que lo han aceptado. Tiene que haber una aceptación. Esa aceptación de nuevo se dará de acuerdo a los procedimientos de cada uno de los miembros de la comunidad internacional. Es decir, como mínimo, estos señores, estas personas, tienen que tener las competencias suficientes para hacer negociaciones y luego aceptar el conjunto de obligaciones y derechos que derivan de esas negociaciones que hemos visto. Déjame poner el láser aquí para que se mire un poco más. Solamente una vez que se han aceptado las condiciones de participación, se crea la comunidad internacional. Esa comunidad internacional ya no está regulada por este conjunto de normas, sino por el derecho internacional público. De nuevo, pueden haber diferentes, y ojo con esto, este concepto de comunidad internacional también tiene una característica. Está la comunidad de naciones, que es todo el planeta, y luego están diferentes subprocesos, ¿verdad? La comunidad centroamericana, por ejemplo, por supuesto, no incorpora países que no sean de la región. Por ahí hay países que son, digamos, asisten en calidad de observadores, pero eso es una figura un poco diferente. ¿Puede alguien no ser parte de la comunidad? De nuevo, de manera formal, sí. En la realidad es muy difícil, ¿verdad?, que esto suceda. Entonces, un actor que quiere mantenerse absolutamente guiado siempre y solamente por su propia ley, que quiere mantener esta idea de soberanía absoluta y autosuficiente, este es un miembro que difícilmente va a negociar esto y difícilmente va a aceptar este conjunto de obligaciones y derechos. El problema es que si este miembro quiere entrar en relaciones con otro miembro que asume la misma posición, simplemente lo que vamos a encontrar es que no se van a poder comunicar porque no hay reglas. No han logrado acordar unas reglas que permitan precisamente este proceso que hemos visto acá. Entonces, lo interesante de la comunidad internacional es que es, por un lado, un proceso permanente de construcción de relaciones mediante la cual los miembros de esa comunidad se pueden comunicar, pueden dialogar, pueden discutir, pueden abordar problemas, pueden acordar, digamos, vías de acción y, en última instancia, productos legislativos internacionales, o pueden intentar comunicarse con otros miembros sin ninguna relación base o ninguna normativa base. Y esto lo que hace es crear un conjunto de competencias compartidas y sistemas legales específicos. De nuevo, lo mismo, ¿verdad? Cada estado, hoy voy a hablar de estados, aunque obviamente la comunidad internacional es bastante más compleja que los estados. Cada estado, por supuesto, mantiene siempre bajo su control soberano un conjunto de temas y competencias. Y ese conjunto de temas y competencias siempre va a estar regulado por su derecho nacional. Cualquiera que este sea, cualquiera que sea la figura que tenga, con constitución escrita, sin constitución escrita, en fin. Esto es obviamente algo que es muy difícil, digamos, precisar en unas cuantas características, en el cual normalmente los comparatistas trabajan más. Pero luego, en la medida en que, como vimos en la lámina anterior, se crea un conjunto de instrumentos internacionales, y ese conjunto de instrumentos internacionales permite la creación de la comunidad internacional, un conjunto de estos temas, que era antes competencia exclusiva del país, son trasladados a la comunidad internacional. Es decir, esto no es automático, esto no es unilateral, siempre es negociado.
¿verdad? Los temas que se trasladan a la comunidad internacional es porque les interesa a los participantes que la comunidad internacional sea quien tenga competencias. Entonces, por supuesto, aquí tenemos un campo totalmente diferente de regulación jurídica, que son los tratados, los principios del derecho internacional generales y específicos, la costumbre internacional, la jurisprudencia internacional, la doctrina de los jus publicistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, obviamente, eso nos lleva a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es eso de ordenamiento jurídico, entendido como derecho internacional público? Por favor, y tal vez el maestro Morales o ¿cómo se llama? O la maestra Romero, si por ahí sale alguna pregunta, me avisan porque me cuesta un poquito aquí controlar las dos pantallas. Muy bien, vimos ya entonces que en principio la idea del derecho solo tiene sentido, el derecho internacional público, solo tiene sentido porque existe una comunidad internacional. Esta comunidad internacional, en el ejercicio de su soberanía, decide que hay ciertos temas, ciertos problemas, ciertos intereses que solamente pueden ser abordados de manera colectiva, de manera comunitaria. Que mi país, cualquiera que este sea, no tiene los recursos suficientes, no tiene la soberanía suficiente, no tiene el control suficiente para abordar el problema y que necesita colaborar con sus vecinos o con otros países para abordar estos problemas. Ahora bien, para crear esa comunidad internacional, para que estos problemas puedan ser tratados, los países tienen que darle una forma jurídica, tienen que crear un conjunto de reglas a las cuales vamos a llamar de entrada derecho internacional público, que rige los temas, pero que también a la vez genera un conjunto de derechos y obligaciones para quienes participan en esa comunidad internacional. Y a este gran conjunto de temas le vamos a denominar derecho internacional público. Hoy quiero proponerles dos conceptos. Si ustedes revisan los materiales que les vamos a compartir por ahí, hay una buena cantidad de definiciones, pero en el fondo pareciera ser que todas las definiciones se reducen a estas dos formas de enfocar el derecho internacional público. Aquí siguiendo a Herdegen, que es un autor bastante nuevo, que por cierto el libro de él es de acceso público, se puede bajar del internet, Derecho Internacional Público, nos dice que el derecho podemos entender como derecho internacional público la totalidad de las reglas sobre las relaciones soberanas de los estados, organizaciones internacionales y otros sujetos de derecho internacional entre sí. Es decir, de manera muy genérica, Herdegen lo que nos invita a ver aquí es reglas que dicen cómo nos relacionamos dentro de la comunidad internacional. Luego nos dice que esto incluye, en el otro sector, un conjunto de derechos y deberes de los individuos que son relevantes dentro de esa comunidad estatal o parte de esa comunidad. Es decir, reglas de relación y obligaciones y derechos. Por favor, que esto se nos quede por ahí en la mente porque los tratados normalmente contienen disposiciones de los dos tipos, aunque no sea obligatorio que esto sea aquí. También esto es un poco siguiendo a Herdegen, pero refraseado de una manera un poco diferente, nos dice que hay dos formas o dos grandes niveles en los cuales podemos ver este derecho internacional. Primero, como derecho internacional universal, es decir, este conjunto de reglas de derecho internacional público que son comunes a toda la humanidad, la Carta de las Naciones Unidas, para poner un ejemplo, ¿verdad? O el derecho internacional parcial, aquel que evita por cualquier circunstancia a la comunidad de naciones y se enfoca o territorial o temáticamente en un subconjunto de países o temas más específicos. Si quisiéramos verlo, por ejemplo, en el caso americano, la Carta de la OEA, solo los países de América, o más específicamente los instrumentos internacionales relativos al proceso de integración centroamericana. Entonces, Herdegen nos dice, ambos son derecho internacional público, sin embargo, en la amplitud de su regulación también, por supuesto, nos lleva a entender que hay al menos dos niveles en los cuales se manifiesta este derecho internacional público. Siguiendo con la idea esta de derecho internacional público, la siguiente pregunta sería, si aquello es el derecho internacional público, ¿de dónde surge? ¿Se recuerdan ustedes? Esto normalmente lo vemos en el primer año de la facultad cuando vemos las fuentes, ¿verdad? No es muy diferente la teoría de las fuentes del derecho internacional público de lo que sucede del derecho, como lo estudiamos en la facultad, con lo que sucede en el derecho internacional público. Probablemente la gran diferencia es que no dividimos entre fuentes reales, fuentes históricas, fuentes materiales. Aquí las dividimos típicamente en fuentes principales y fuentes auxiliares. Las fuentes principales son tres, de acuerdo al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, tratados y otros instrumentos internacionales. Aquí de una vez les pido, por favor,
Refirámonos mentalmente a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y recordemos que no importa qué nombre tenga un instrumento internacional, pacto, acuerdo, tratado, convención, para efectos del derecho de los tratados, todos son tratados. El nombre no tiene una implicación en su valor legal. Esta es la fuente principal y si quisiéramos equipararla un poco a la teoría de las fuentes del derecho nacional, es la fuente formal del derecho. Luego tenemos la costumbre internacional, que a diferencia de lo que sucede en nuestros países, casi todos nuestros países tienen a la costumbre como fuente, aunque en la práctica la utilizamos muy poco. En el caso del derecho internacional es exactamente lo contrario. Se utiliza muchísimo la costumbre internacional. Y esa costumbre internacional se va construyendo tanto por las prácticas unilaterales, bilaterales, multilaterales de los estados en el tratamiento de ciertos temas, como también por ciertas prácticas que se dan en los foros internacionales dentro de la comunidad internacional. Y por último tenemos los principios del derecho internacional público, que tenemos tanto principios en el sentido derivados de la costumbre, como principios positivos. Los principios positivos los vamos a encontrar en declaraciones, instrumentos internacionales. Me adelanto un poquito, por ejemplo, en el caso de los principios del derecho ambiental, casi todos los principios del derecho ambiental los podemos retrotraer en su origen a instrumentos internacionales, declaraciones, tratados y otros instrumentos. Y luego tenemos dos fuentes auxiliares. La jurisprudencia, que a diferencia de lo que sucede en la mayoría de nuestros países, no es obligatoria. Los tribunales internacionales no siguen este criterio. Sin embargo, es una fuente auxiliar del derecho internacional. Y por supuesto, la doctrina de los jus publicistas, es decir, de los grandes cultores del derecho internacional que producen sus obras científicas y se comparten con el mundo. Es decir, estas 5 fuentes, 3 principales y 2 auxiliares, es de donde vamos obteniendo lo que luego se transforma en instrumentos internacionales o en práctica entre los estados. Les pongo entre signos de interrogación una adicional, y aquí ya empiezo a meter la cuchara verde. Desde la irrupción del derecho ambiental se ha empezado a producir un efecto muy interesante, no solo en el ámbito internacional, sino en el ámbito nacional. Es la primera vez que el derecho empieza a escapar de su formalismo clásico, del formalismo del silogismo jurídico, de la norma escrita, legislada, etcétera, etcétera, y empieza a cuestionarnos por la dimensión empírica del sujeto de protección del derecho ambiental, que es básicamente la naturaleza y la vida de las personas y el resto de la biodiversidad. Solo podemos comprender los problemas que afronta este sujeto o este objeto especial de tutela a partir de la ciencia. Entonces empieza a hablar en los foros internacionales y en la doctrina en los diferentes países cómo la ciencia, el conocimiento científico de las ciencias ambientales debiera ser ahora entendido como fuente del derecho, es decir, una de las razones que nos lleva a la producción de normas jurídicas. En todo caso, aquellos conceptos que vimos también por esto tienen que haber sido por teoría del derecho, es decir, por cuarto o quinto año de la carrera. La legalidad, la normatividad, la legitimidad y la obligatoriedad del derecho internacional público siempre va a descansar en que estos elementos que acabamos de ver, estas fuentes que acabamos de ver, son producidas por los estados de manera soberana. Vamos a ver muy rápidamente más adelante que hay unas excepciones en las cuales se puede mostrar de repente que un estado fue forzado a ser parte de un instrumento. No hay casos reales que les pueda compartir. O cuando ha habido un error grave en la negociación, tampoco hay casos reales que le pueda compartir, pero existe esa posibilidad. Pero en términos generales, los estados acuden soberanamente a producir todo eso. Esto no surge de la nada, surge de esa realidad de las relaciones entre los estados. Y vimos entonces por allá la idea de principios. No le vamos a entrar tanto al tema de tratados porque lo vamos a hacer cuando veamos bien en concreto los tratados ambientales. Por aquí nos dice la Corte Internacional de Justicia en el artículo 38, que los principios del derecho internacional y del derecho internacional ambiental son aquellos reconocidos por las naciones civilizadas. Por ahí puse un asterisco a esto. Recordemos que estamos hablando de instrumentos de los años 40. Ya no se habla de naciones civilizadas actualmente, pero existe todavía así en la norma jurídica. Son el resultado de sistematizar, dice, los principios de los grandes de los sistemas jurídicos internacionales. Es decir, aquí lo que hicieron los comparatistas originales que trabajaron en estos instrumentos fue identificar y filtrar los grandes principios que ya estaban presentes en las grandes familias jurídicas, el derecho common law, el derecho de la rama civil, de la familia civil, de la rama musulmana, etcétera, etcétera. Y eso llevó obviamente a sedimentar este conjunto de principios, ¿verdad?
Entre los principios que están aceptados, más como, por supuesto que este listado no es exhaustivo, por eso voy a presentarles hoy los principios que son más importantes para el ciclo de conferencias que estamos iniciando hoy, pero que obviamente hay bastantes más. El más importante de todos en el derecho internacional es el principio pacta sunt servanda. Muchos de estos principios, hago la pausa, están basados en concepciones latinas, es decir, en procesos que se produjeron a partir del derecho de gentes. Recuérdense ustedes, hasta el edicto de Caracalla, los romanos tenían dos sistemas legales, el derecho civil, el jus civile, que se aplicaba a los ciudadanos de Roma, y el derecho de gentes, que era para todos los demás. Mucho del derecho internacional se ve las prácticas identificadas en el derecho de gentes. Entonces, este principio pacta sunt servanda básicamente dice que los miembros de la comunidad internacional acuden libremente, voluntariamente, en el ejercicio de su soberanía, a la constitución de instrumentos internacionales, a la producción de tratados internacionales. Y que por consiguiente, por esa característica, luego no se puede argumentar, no se puede presentar ninguna excusa para el cumplimiento de las obligaciones que se adquirieron libremente. Es decir, lo pactado se debe cumplir, lo pactado válidamente se debe cumplir, que si se ponen a pensar ustedes tiene mucho sentido. Lo mismo se daría en el derecho de los contratos, ¿verdad? Las personas que libremente acuden a negociar algo y no hay vicio en el consentimiento ni en el objeto, pues por supuesto no se puede argumentar que está libre o se puede liberar del cumplimiento de las obligaciones. Luego tenemos el concepto de igualdad y soberanía responsable de los estados, no hay mucho que hablar al respecto. El principio de continuidad del Estado y sus obligaciones, tristemente eso le corresponde a mi país, entre otros de los antecedentes que se dieron. No se puede argumentar, por ejemplo, que no se van a cumplir las obligaciones de un país porque el gobierno anterior ya no está y que tenía una visión diferente. Aquí no son los gobiernos los que participan, son los estados. Y los estados tienen continuidad y sus obligaciones también, no importa quién esté a cargo del gobierno. Luego el principio de que res inter alios acta, solamente entre las partes que contracta surge la obligación, o dicho de manera negativa. Nadie que no haya sido parte de una negociación en la producción de un instrumento internacional queda sujeto por sus obligaciones, ¿verdad? Si se dan cuenta, es complementario con pacta sunt servanda. Hay una excepción, la vamos a ver un poquito más adelante, que son aquellas normas de jus cogens, ¿verdad? De derecho obligatorio. El principio de buena fe, tampoco hay mucho que hablar al respecto. Este concepto también es interesante porque se recuerdan que en la gráfica que vimos anteriormente habían dos momentos, la negociación y luego la aceptación de las obligaciones. Este último proceso de la aceptación se relaciona con el principio que del consentimiento deviene el vínculo. Las obligaciones se concretan en el momento en que el sujeto internacional acepta el conjunto de obligaciones que se han firmado en ese instrumento internacional, ¿verdad? Solamente sujetos del derecho internacional público se pueden obligar. Y finalmente tenemos el de jus cogens. Todos los anteriores, que son principales y que normalmente han sido filtrados de la práctica internacional, de la costumbre internacional, ya luego se han ido, digamos, filtrando a los tratados internacionales, a los estatutos de las cortes, a la jurisprudencia. Pero este último tiene una característica interesante. De alguna manera presenta una excepción a varios de los principios anteriores. Se dice que son normas de jus cogens las que son aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto como una norma que no admite acuerdo en contrario. Miren qué interesante. No se puede pactar en contra de las normas de jus cogens, pero tampoco pueden ser derogadas. Y lo más interesante es que la práctica en los últimos años ha señalado, a diferencia de lo que vimos hace un ratito, que del consenso deviene la obligación, que para algunas de estas normas ni siquiera se requiere que el Estado haya manifestado su aceptación. Simple y sencillamente son normas que están de derecho natural casi, que están por encima de todas las demás normas del derecho internacional. ¿Cuáles son esas normas? La prohibición del uso de la fuerza. O sea, un Estado, aunque no sea parte de un instrumento que prohíbe la fuerza, no puede decir que está excluido por consiguiente de esa obligación. La prohibición de genocidio. Esto obviamente surge de la Segunda Guerra Mundial. Un Estado que no sea parte de las convenciones relativas al genocidio no puede decir que está libre de la obligación de no cometer genocidio. La prohibición del racismo, del apartheid, del derecho a la autodeterminación de los pueblos, la prohibición de tortura, algunas prohibiciones relativas a la producción del daño al medio ambiente, que también ya se consideran normas de jus cogens,
y obviamente todas las que tienen que ver con el derecho humanitario y los derechos humanos. Si se dan cuenta, pareciera ser que en el fondo, al final, este es el único conjunto de normas jurídicas internacionales en las cuales, aunque no hayamos sido parte de su aceptación, de su producción, nos obligan en el caso como miembros de la comunidad internacional. ¿Y quiénes son estos miembros? Ya los vimos muy rápidamente allá. Podemos decir que hay miembros clásicos y que son obviamente los miembros dominantes hasta el día de hoy, estados y organismos internacionales. Estados hasta la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial, recuérdense ustedes, surgió primero la Liga de las Naciones, luego la Organización Internacional del Trabajo. Esta sigue existiendo, la primera dejó de existir en la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial surge todas las organizaciones producto del consenso de Bretton Woods, también las Naciones Unidas y algunas otras, y eventualmente se empiezan a producir más organismos internacionales. Pero luego, especialmente en los últimos 20 años del siglo XX, esto ya todos lo vivimos, ya es básicamente parte de nuestra historia individual, el derecho internacional empieza a acoger una serie de organismos diferentes, una serie de actores internacionales diferentes y bastante sui generis. Las ONGs, yo voy a poner solo un ejemplo de un organismo no gubernamental extraño, parte de la comunidad internacional, la Comisión Internacional de Derecho Ambiental, la UICN, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Este organismo es una mezcla de representantes de gobiernos y representantes individuales. Por ejemplo, la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN está conformada por abogados independientes de todos los países del mundo. Pero aparte, cada país tiene una representación en ella. Para ciertos tratados y ciertos procesos, las personas individuales también son actores. Piensen ustedes, por ejemplo, los procesos de derechos humanos, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego, corporaciones, también, ¿verdad? Especialmente en el marco de los tratados de libre comercio, por ejemplo, problemas sobre trato injusto en las inversiones. Entonces, las empresas se vuelven actores. Y luego hay foros, y el foro ya abre un espacio para otros actores menos precisos. Ahora, obviamente, estos 4 tipos de actores tienen bastante menos competencias que estos dos. Estos dos siguen siendo, con mucho, los más importantes, los más dominantes y los que más producen derecho internacional como actores de este derecho internacional, de esta comunidad del derecho internacional. ¿Y cuáles son las diferentes ramas del derecho internacional? Hoy casi no hablé de derecho internacional privado, pero sabemos que las relaciones privadas de las personas cuando tienen efectos transnacionales también tienen su propio cuerpo normativo. Enfoquémonos nada más en derecho internacional público. El derecho de los tratados, por supuesto, la Convención de Viena y algunos otros instrumentos, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional, que está cobrando mucha más fuerza, el derecho humanitario, el derecho a la guerra, que lastimosamente siguen siendo necesarios, como nos lo han mostrado este mes de febrero, el derecho del mar, el derecho internacional ambiental, que es la materia que a nosotros nos interesa, y luego, digamos, están pujando por desarrollarse más, sistematizarse más y separarse cada vez más del tronco original, temas relativos, por ejemplo, a migrantes, menores, mujeres, comunidades indígenas, comunidades de alteridad sexual, etcétera, etcétera. Todo esto está sucediendo en el mundo, está sucediendo en esta comunidad internacional y algunos de estos temas se filtran y la comunidad dice sí, es suficientemente importante para tomarlo y trasladarlo al campo de regulación del derecho internacional. Pues vemos aquí que tenemos el derecho internacional como una rama del derecho internacional público. Solo hago la pequeña nota para que les quede por aquellos que quieran por ahí profundizar un poco más. Sobre esto no hay un consenso pacífico. La gran mayoría de teóricos y de la práctica tribunalicia internacional entiende el derecho internacional ambiental como una rama del derecho internacional público, una rama especializada sí, que tiene sus propios principios, de algunas metodologías diferentes, pero al final del día una rama del derecho internacional público. Otros teóricos estiman que no, que en realidad el derecho internacional ambiental es una rama independiente. Y por ahí hay algunas discusiones menores con relación al nombre, digamos, de esta especialidad. Para efectos de nuestra charla y habiendo hecha esa salvedad, nos vamos durante el resto de charlas a dedicar a hablar de derecho internacional ambiental. Podemos definir de 2 maneras este derecho internacional ambiental. Y por cierto, este autor, que es muy bueno, también él prefiere el concepto de derecho ambiental internacional. Aldo Cervi nos dice que este derecho es el ordenamiento jurídico destinado a regular las relaciones de coexistencia, cooperación e interdependencia
institucionalizada o no, entre actores que tienen como objetivo la protección internacional del ambiente o el conjunto de normas jurídicas de carácter internacional destinadas a la protección del ambiente en cualquiera de sus formas. Básicamente lo que nos dice CERVI es que estamos hablando de normas que están dirigidas a dos grandes subgrupos de actividades: la cooperación, la interdependencia, las relaciones, y por el otro lado, por supuesto, a la protección del ambiente, unas de carácter puramente organizativo, normativo de la comunidad internacional, y otras orientadas a la protección de sujeto especial de tutela. Otra forma más práctica de verlo es decir que el derecho internacional ambiental es la disciplina jurídico-científica conformada por un conjunto de normas, costumbres, principios, instituciones y fuentes técnico-científicas que regulan las relaciones y las conductas humanas con la naturaleza con la finalidad de regular dos cosas fundamentales o dos grandes subtemas. Aquí, si se dan cuenta, el enfoque no es la parte organizativa. Primero, desde una perspectiva biocéntrica, es tutelar la vida en el sentido amplio, no la vida solamente de los seres humanos, sino la vida, ¿verdad? Con mayúsculas, la vida del planeta, la salud, el equilibrio ecológico, y eso implica, por supuesto, a todas las especies del planeta y los grandes sistemas ambientales. Pero luego también un enfoque más antropocéntrico, es decir, más porque nos interesa a los seres humanos. Esta rama del derecho internacional también velaría por la conservación de los recursos naturales, el paisaje, los bienes culturales, promover el desarrollo sostenible y proteger o intentar asegurar de alguna manera la protección del derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es decir, esta definición nos llevaría a estos dos grandes campos sustantivos. Más allá de lo que vamos a ver, y probablemente en la cuarta o quinta charla vamos a hablar un poco más de eso sin entrar mucho en detalle, esto nos conecta con el gran debate internacional que hay sobre derechos de la naturaleza y derechos humanos ambientales como los dos grandes contenidos del derecho ambiental. No todos los países, como ustedes bien saben, reconocen derechos a la naturaleza. Aquí básicamente afirmamos que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se entiende en el marco internacional como un derecho superior, inalienable, irrenunciable y obviamente parte del conjunto de derechos de todas las personas y que es oponible tanto frente a otras personas como frente a los estados y parte de los famosos bienes o derechos difusos. Muy bien. Viéndolo esquemáticamente, ¿qué nos dice entonces esta última definición que nos vaya a servir para las próximas charlas? Primero nos dice que hay un conjunto de normas enfocadas en la protección, conservación y recuperación. Hay un conjunto, voy a llamar aquí nada más derecho humano por efecto de espacio, pero hay un conjunto de derechos humanos ambientales. Ojo que el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es el derecho género, pero hay un subconjunto de derechos, derecho humano al agua y al saneamiento, reconocido en una resolución del año 2010 de la Asamblea General de Naciones Unidas, el derecho al acceso a la participación pública, la información y la justicia ambiental, reconocido en el principio 10 de la Declaración de Río y en el Acuerdo de Escazú. Y así podemos ir, digamos, identificando un conjunto de derechos humanos. Estos derechos de la naturaleza y estos derechos humanos solo se pueden ver desde una perspectiva multidisciplinaria. Siempre, y esto es bien importante, especialmente para aquellos de ustedes que ejercen judicatura, también hay dos principios enormemente potentes que ya los vamos a ver un poquito con más detalle adelante, que es el principio precautorio y el principio preventivo. Si queremos realmente proteger estos derechos humanos, si queremos proteger estos derechos de la naturaleza, siempre tenemos que actuar de manera precautoria y preventiva. Y obviamente entender que estamos hablando de bienes universales. Aunque no lo vamos a ver hoy y por ahí por la cuarta o quinta charla, vamos a ver que la idea de patrimonio común de la humanidad que se asocia con los grandes sistemas ambientales, con el sistema planeta, obviamente nos lleva a conectar este elemento acá. Todo lo que estamos viendo, aunque lo hagamos localmente, tiene implicaciones universales. Este derecho humano, por supuesto, nos lleva a una rama del derecho bien interesante, el derecho internacional de los derechos humanos y los famosos derechos de la tercera generación. Ojo que también aquí hay debate, vaya, los nuevos teóricos ya no les gusta mucho esta idea de generaciones, pero sigue teniendo alguna utilidad para entender de por dónde venimos. Y obviamente estamos hablando de un conjunto de sistemas de normas jurídicas, principios e instituciones. Lo multidisciplinario nos ofrece el fundamento técnico-científico para poder resolver los problemas concretos. Lo precautorio y lo preventivo nos ayudan a tratar de reducir la amenaza del daño ambiental más que a ser reparadores. Y en esto todavía estamos muy retrasados en todo el mundo. El derecho en su manifestación ejecutiva, es decir, ya sea judicial o administrativa,
casi siempre actúa luego que el daño fue producido. El nuevo derecho ambiental exige empezar a actuar antes que esto se produzca, precisamente utilizando los principios precautorio o universal. Y luego, por supuesto, lo universal imparte la idea que no se reconocen fronteras. La contaminación del aire no respeta fronteras, la contaminación del agua no respeta fronteras, la ruptura del flujo de biodiversidad no respeta fronteras, y entonces obviamente el enfoque tiene que ser universal. Y finalmente estamos hablando de protección legal nacional e internacional de este conjunto de elementos. ¿Frente a qué protegemos estos elementos? Primero que nada, frente a la degradación ambiental, que hasta los 80s sentíamos que el problema de degradación ambiental era estrictamente local. Es decir, nos preocupaban los problemas de parques nacionales, nos preocupaba el problema de cacería ilegal local, en fin, todos estos pequeños problemas. Pero luego de los 80s, especialmente aquellos que tengan un poco más de edad dentro de la audiencia, se recordarán cómo los problemas se han ido agravando, cómo la pérdida forestal se ha ido agravando, cómo la basura, la contaminación del aire, la fluctuación del ritmo de los inviernos y los veranos, sequías, tormentas, etcétera, se han descontrolado totalmente. Se han descontrolado en los últimos 25 o 30 años. Es decir, eran bastante regulares antes que eso. Y entonces, obviamente, aquí lo que vemos es que esto está sucediendo en todo el planeta, ¿verdad? El derecho le ha prestado poca atención a esa cuestión hasta más o menos la segunda mitad del siglo XX. Y en realidad, más allá de la segunda mitad, porque estamos hablando 1972, ¿verdad? La conferencia sobre el ambiente humano en Estocolmo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de riesgos ambientales, a diferencia de lo que veíamos entre los 70s y los 80s, hoy claramente tienen una dimensión planetaria. Y cualquier nación que piense que va a resolver sola sus problemas ambientales, la verdad es que está tirando su dinero y está perdiendo su tiempo. El ser humano, obviamente, ha puesto en todo este problema es producido por nosotros. No se le puede achacar a nadie más la producción de los problemas ambientales que tenemos. Y ponemos en peligro los 4 grandes sistemas ambientales: la biosfera, la hidrosfera, la atmósfera, la litosfera, y como consecuencia de poner en peligro estos grandes 4 sistemas ambientales, también, por supuesto, ponemos en peligro el sistema que nosotros hemos creado y que se le denomina técnicamente la sociobiosfera. Y para abordar estos problemas, ¿por dónde va el derecho internacional ambiental actualmente? ¿De qué tipos de temas o subtemas se tratan las negociaciones en el seno de la comunidad internacional? Bueno, diríamos que en principio tenemos instrumentos con contenidos ambientales complementarios, es decir, la naturaleza del instrumento internacional no es ambiental, pero contiene disposiciones ambientales. Y miren que para todos nosotros esto implica un reto, porque necesitamos identificar las obligaciones internacionales, los derechos internacionales, las formas y reglas de regulación de la comunidad internacional en materia ambiental, no solo en los instrumentos ambientales, sino en otros instrumentos que no son ambientales. Por ejemplo, instrumentos comerciales y económicos. Hoy les saludaba a Harry en nombre de nuestro coordinador general, y si se dieron cuenta, el nombre de la institución es Secretaría de Asuntos Ambientales del Tratado de Libre Comercio, el famoso DR-CAFTA. El DR-CAFTA no es un tratado ambiental. La Secretaría es un órgano internacional especializado creado por el tratado, que tiene sede en SIECA, no somos SIECA, pero que tiene que ver con temas ambientales, porque para el comercio que regula el tratado en su totalidad es importante el comercio, es un tema auxiliar sumamente importante. Luego tenemos instrumentos en otros temas mundiales. Ustedes pueden ver instrumentos relativos a la migración, por ejemplo, en la cual van a encontrar disposiciones relativas al ambiente, al consumo de agua potable, al saneamiento de los espacios de recepción. O si miran, por ejemplo, aquellos de ustedes que les guste el derecho del trabajo, vean ustedes la enorme cantidad de instrumentos de la OIT, de tratados y acuerdos de la OIT, en los cuales su contenido es estrictamente ambiental. Instrumentos relativos a la prohibición del uso de plomo en los espacios de trabajo, la prohibición al uso de ceruza, todo lo que tiene que ver con salud y seguridad ocupacional. Todo eso tiene un fuerte contenido ambiental, aunque los instrumentos per se no sean instrumentos ambientales. Luego tenemos instrumentos ambientales sectoriales que tienen que ver con temática, ¿verdad? La Convención de Montreal sobre la erosión de la capa de ozono se enfoca solamente en eso. Y tenemos instrumentos mucho más generales. Los instrumentos multilaterales ambientales, es decir, aquellos que incorporan a la gran mayoría de naciones, están relacionados con
población y desarrollo sostenible, biodiversidad. En biodiversidad, pues ahí ustedes van a encontrar desde cuestiones de tráfico, por ejemplo, áreas protegidas, etcétera, etcétera. Agua es muy interesante, especialmente para Centroamérica. Por un lado tenemos instrumentos relativos al agua dulce. Aquí se me ocurren dos nada más, pero no son los únicos. Cursos internacionales del agua, el uso pacífico o contaminación transfronteriza de aguas. Lo que tiene que ver con mares y océanos, contaminación basada en tierra, contaminación por naves y conservación de biodiversidad marina. Cambio climático, que pudiéramos solo de pasadita hablar de dos cosas: contaminación transfronteriza del aire y desertización. Pudiéramos meter algunas más. Erosión de la capa de ozono, que la pudiéramos también poner bajo cambio climático. Desechos y sustancias contaminantes y tóxicas. Hay un montón. De hecho, la sede de varios de estos instrumentos están en El Salvador, para poner un ejemplo. Desechos sólidos y líquidos. Esto es terrible, ¿verdad? Tenemos un problema de basuras cada vez más alarmante. Somos parte de los instrumentos relativos a la protección de la Antártida. También hay instrumentos relativos a la basura en el espacio exterior, por ejemplo, la contaminación nuclear. Es decir, si se dan cuenta, y si pudiéramos seguir desdoblando todavía más estos contenidos, de tal manera que encontramos contenidos ambientales cada vez más lejos de lo que nosotros creíamos. En el comercio, en el derecho privado, vamos a encontrar contenidos ambientales. Es decir, hay un reto enorme. Aquellos de ustedes que les gusta el tema ambiental o que ya tengan competencias en materia ambiental, el conjunto de normas de la comunidad internacional es muy, muy vasto. Voy a saltarme esto porque son básicamente el proceso histórico de configuración del derecho internacional ambiental. ¿Cuáles son los principios más comunes o más comúnmente aceptados del derecho internacional ambiental? Hoy solo los voy a enumerar. En la próxima charla vamos a abundar en cada uno de ellos con mucha más precisión y poner algunos ejemplos de sentencias internacionales donde ya han sido reconocidos. Primero, recordemos más bien, que los principios en el derecho tienen 4 funciones principales. La primera de ellas es que siempre vamos a encontrar, porque los sistemas legales son incompletos, los internacionales y los nacionales, un enorme conjunto de contradicciones empíricas, axiológicas y teleológicas en los casos. Es decir, aquel principio hermenéutico de no se puede aceptar una interpretación que produzca efectos dañinos para las personas o contrarios al espíritu del marco legal internacional o constitucional, se fijaría aquí. También, obviamente, los principios sirven para ponderar los casos cuando hay derechos que entran en contradicción, las famosas antinomias jurídicas. Nos interesa también utilizar los principios del derecho para interpretar el derecho. Y cuando interpretamos el derecho, obviamente, cuando es oscuro, es ambiguo, las palabras no están claras, etcétera, etcétera. Y por último, nos interesa utilizar los principios del derecho para integrar el derecho cuando hay lagunas legales. Así que obviamente, nuestros sistemas legales son incompletos, son imperfectos, y todo esto lo vamos a encontrar. Y los principios son una enorme herramienta para trabajar eso. En el derecho internacional ambiental diremos que hay principios generales conectados con el derecho internacional público y principios específicos del derecho internacional ambiental. Soberanía, conectado con aquel concepto de soberanía, pero ojo que aquí hablamos de soberanía sobre los recursos naturales, y soberanía sobre los recursos naturales lo vamos a conectar con la obligación, aquel famoso principio non ladere, la obligación de no dañar al vecino en términos internacionales. Cooperación y buena vecindad, preocupación común de la humanidad por el ambiente, por supuesto, herencia común de la humanidad, eso tiene que ver con el principio transgeneracional. Protegemos no solo para nosotros, sino para aquellas generaciones que aún no han nacido. Pero luego estos son muy vinculados al derecho internacional público, tenemos un conjunto de principios muy específicos del derecho internacional ambiental. Primero, el de acción preventiva. Recuerden que hablamos de acción preventiva en aquellos casos en que el decididor, ya sea juez o administrador, tiene conocimiento de las implicaciones negativas del caso y puede tomar medidas para reducir, reprimir o eliminar estas implicaciones negativas. Luego, el principio más potente y el más polémico, además, es el principio precautorio. Mediante el principio precautorio se otorga al que va a tomar la decisión un poder muy importante. En ausencia de información suficiente, en ausencia de certeza científica sobre la producción de un daño ambiental, en el caso que se está observando, ya sea administrativo o judicialmente, la obligación del que tiene que tomar la decisión, el administrador o el juez, es
evitar ese daño. No tenemos la información suficiente, pero aquí siempre es preferible prevenir que lamentar. Tenemos, obviamente, el principio de participación, consulta y acceso a la información y a la justicia ambiental, que nace en el acuerdo en la Declaración de Río, el principio de la Declaración de Río, y se concreta en el acuerdo de Escazú, que por cierto ya no me dio tiempo de revisar si El Salvador ha ratificado o no el acuerdo. El principio de desarrollo sostenible, que lo vamos a encontrar en muchos instrumentos internacionales. El principio contaminador-pagador, que también lo vamos a encontrar en muchos instrumentos internacionales. Por cierto, muchos de estos principios primero nacen en las grandes declaraciones, la Carta de la Tierra, la Carta de la Naturaleza, la Declaración de Río, la Declaración de Johannesburgo, etc. De responsabilidades comunes pero diferenciadas. El ejemplo más paradigmático de esto es obviamente el protocolo de Kioto y luego el protocolo de París, en el cual todos somos obligados a reducir los efectos, los gases de efecto invernadero, pero por supuesto son más obligados aquellos que contribuyen más al cambio climático que quienes contribuimos menos. Entonces, todos estamos obligados, pero por supuesto hay que diferenciar entre las obligaciones. Muy bien, vimos ya entonces, en términos generales, la comunidad internacional, vimos la idea central de derecho internacional, la idea central de derecho internacional ambiental y sus implicaciones materiales. Vimos también quiénes son parte de esa comunidad internacional y vimos cuáles son los principios que rigen a esa comunidad internacional. Ellos van a producir, esta comunidad internacional, tratados. Hoy, utilizando el concepto de tratado que les mencioné previo, de la Convención de Viena, el derecho de los tratados, es decir, cualquier instrumento bilateral internacional que genera obligaciones para sus partes. Eso va a ser un tratado. El derecho de los tratados, entonces, se va a regular por diferentes niveles normativos. El primero de ellos, no lo tengo acá, es el tratado mismo. Porque recuerden que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados son un conjunto de reglas subsidiarias que se utilizan en ausencia o en silencio de una materia específica, vamos a ver las materias, del tratado que se trate. Si un tratado, por ejemplo, no dice cómo se puede adherir una parte o cómo puede denunciar el tratado una parte, pues vamos a la Convención de Viena, ¿verdad? El segundo nivel, el importante, son las disposiciones de los propios tratados. Si el tratado regula un tema, ese tema se aplica, aunque esté regulado de manera diferente en la Convención de Viena. Luego tenemos la jurisprudencia sobre el control de convencionalidad y las disposiciones de derechos humanos, especialmente la opinión consultiva 23-2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es el conjunto de normas. Cuando ustedes leen un tratado, quieran tener por ahí a la mano, ¿verdad? ¿Qué significa tal cosa? Y pues revisamos esto como respaldo. En los tipos de tratados ambientales tenemos tres grandes tipos. Multilaterales ambientales, los famosos AMUMAS, ¿verdad? Acuerdos multilaterales ambientales, es decir, básicamente toda la humanidad. Los acuerdos bilaterales ambientales, ¿verdad? Y pueden haber trilaterales. Por ejemplo, tenemos el famoso trifinio, que es El Salvador, Honduras, Guatemala para la zona de conservación del trifinio, o acuerdos regionales ambientales, como el Acuerdo sobre Cambios Climáticos de Centroamérica, para poner un ejemplo. ¿Y qué es lo que se regula dentro del derecho de los tratados? Bueno, fundamentalmente, todos los tratados deberán tener la mayoría de sus disposiciones. Si no las tienen, vamos a la Convención de Viena y al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Aquí lo que vamos a encontrar es cómo se celebran, cómo se hacen reservas y cómo entran en vigor los tratados. Cómo se observan, cómo se aplican y cómo se interpretan. Cómo se enmiendan y cómo se modifican. Cómo se tramita la nulidad, cómo se tramita la terminación o la suspensión de la aplicación de un tratado. Y finalmente, qué consecuencias se producen cuando se puede declarar nulo o se declara terminado, suspenso o incumplido un tratado. Esto es lo que en general entendemos como derecho a los tratados. Si estos elementos no están todos presentes en el tratado, utilizamos la Convención y el Estatuto de la Corte. Si estuvieran todos presentes, no hay necesidad. El tratado prevalece sobre la Convención. Parece el maestro Morales, no sé si quería decir algo ahí o... Sí, hay algunas preguntitas ya, doctor. Acá, fantástico, fantástico. Adelante. Ahorita dice acá Walter Gómez, nos dice, ¿cuáles serían algunos mecanismos de protección al medio ambiente durante los conflictos armados? Excelente pregunta. Le cuento, de hecho tenemos jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Recuérdense ustedes que ya han habido, primero estuvieron los famosos tribunales de la posguerra en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El Tribunal de Nuremberg, el Tribunal de Tokio, que fueron el antecedente de los tribunales especiales para diferentes problemas internacionales que han habido.
Y como producto de eso se crea la Corte Penal Internacional para ya no tener que hacer tribunales especiales cada vez que hay un conflicto. Dentro de las protecciones especiales, apúntense por ahí porque no sé si lo tengo aquí, igual lo vamos a ver más adelante en otra de las charlas, la Fiscalía Internacional de la Corte Penal Internacional, para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con la Corte, la Fiscalía es un órgano de la Corte, pero es autónomo. Es quien lleva la prosecución, la acusación de los casos penales. Ellos han producido el Policy Paper número 7. Este Policy Paper en realidad es el conjunto de criterios para aceptación de casos que pueden llevar frente a la Corte Penal Internacional. Y este Policy Paper 7 es estrictamente ambiental. ¿Cuáles son? Ellos señalan ya cuáles son las afectaciones ambientales producidas en momentos de guerra que son punibles internacionalmente. Por ahí se los voy a hacer llegar al maestro Morales y a la maestra Romero el poli. Lamentablemente no tengo versión en español, pero por ahí en Google Docs, en Google Translator pudiéramos traducirlo. Entonces, no le doy todos los detalles, mi querido Lick, pero de los que me acuerdo de pasado, porque es un documento bastante largo. Por ejemplo, provocar deforestaciones para quitarle espacio a la otra parte combatiente. Utilizar, esto viene, por cierto, desde la guerra de Vietnam, ¿cómo se llama? Defoliantes, químicos defoliantes sobre selvas tropicales o sobre cualquier bosque para quitarle espacio de ocultamiento al enemigo. De la Segunda Guerra Mundial también se prohibió el uso de gases tóxicos, por ejemplo, que se utilizaron bastante en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, como resultado de lo que se aprendió en todas estas guerras, se han ido produciendo una serie de prohibiciones ambientales en los escenarios de guerra ahora. Muchas gracias, doctor. Por aquí tenemos otra preguntita. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la protección, según nos dice Raúl Antonio Cortés, cuál es la protección al medio ambiente en posguerra? En posguerra, bueno, se me olvidó comentarles algo, ¿verdad? Junto con este tema de la Corte Penal Internacional, porque eso es precisamente posguerra. O sea, solo podemos llevar a la Corte Penal Internacional, recuerden el principio de delito cometido o delito concreto, ¿verdad? Cuando ya se cometió el delito. Antes de esto, tenemos lo que se denomina el derecho humanitario. Y por ahí hay un debate en el cual no me voy a meter, porque no soy experto y no quiero confundirlos. Hay quienes todavía hablan del derecho de la guerra. Estos dos derechos son operativos cuando está sucediendo la guerra, ¿verdad? Me voy a quedar con el derecho humanitario, que es el que más importancia tiene. En su primera manifestación, el derecho humanitario se extendía a proteger a los civiles en los escenarios de guerra, durante la guerra, no después, ¿verdad? Y se fue extendiendo poco a poco a las condiciones que podían hacer o afectar la vida y la seguridad de esta población civil. Entre ellos, por ejemplo, destruir sus cosechas, sus medios de vida, que estaba muy conectado con lo que vimos hace un rato de destruir ecológicamente los ecosistemas para que la gente no tuviera dónde esconderse en el caso de los soldados, pero en este caso ya es los civiles dónde ir a traer madera, dónde es cazar, dónde, qué sé yo, dónde lograr mantenerse sus vidas en un estado de guerra, ¿va? Y en el derecho de guerra también se genera un conjunto de prohibiciones para los ejércitos. Entonces, se han ido desarrollando y se han ido incorporando. De nuevo, ninguno de esos instrumentos es ambiental. Eso sería de aquella primera categoría que vimos, ¿verdad? En la cual solo contienen disposiciones ambientales que se han entendido como importantes solamente después de que vieron que sucedió en escenarios reales. Y entonces se ha prohibido. Entonces, durante la guerra, estos dos tipos de derecho entran en funcionamiento. Después de la guerra se puede hablar de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, y luego ya que no tiene que ver con persecución y responsabilidades, con diferentes instrumentos internacionales de asistencia a la recuperación, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Mario Mancilla. Excelente ponencia, excelente exposición de derecho ambiental. Creo que hemos llegado al final de esta primera charla. El tiempo pasa rápido y pues tenemos que forzosamente hacer el cierre de esta primera actividad. A quien pues yo le voy a hacer el micrófono es a la licenciada Carla Romero para que nos dé palabras de cierre.
Bueno, muchas gracias, doctor René. Muchas gracias a la Secretaría de Asuntos Ambientales del DR CAFTA, y solamente a las personas participantes recordarles, como les han mencionado mis compañeros de aula virtual, para procesar su asistencia se hará con las personas que estén inscritas en el respectivo formulario. Y el segundo aviso, rápidamente, para terminar esta primera conferencia virtual que nos ha impartido el doctor Mario, es recordarles que la segunda conferencia, ¿verdad?, en nuestro ciclo está programada para que la vayan agendando el 29 de marzo y está titulada como Principios del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Ambiental. Ahí nos estará acompañando siempre el doctor Mario René Mancilla y también el máster Marco Tulio Pacheco Porras, ¿verdad, doctor Mario René? En efecto, así es. Ok, entonces para que empiecen a tomar nota, y pues les vamos a convocar de acuerdo al formulario de inscripción que ahora han llenado su asistencia. Así que para que no, de 2 a 3 de la tarde siempre, ¿verdad? Y pues por mi parte, muchas gracias por habernos acompañado. Maestro Morales, no sé si van a dar algún otro aviso respecto a esos aspectos. Gracias. Bueno, muchas gracias, maestra Romero, Carlita Romero. Simplemente, sí, apoyar lo que decía usted sobre el registro de asistencia, ¿verdad? Les hemos estado compartiendo el link para que ustedes puedan llenar su asistencia. Así que gracias por acompañarnos y gracias al doctor Mario René Mancilla por estar con nosotros en este primer webinario y en los próximos, por supuesto, y que terminen una feliz tarde de lunes. Muchas bendiciones a todos. Qué gusto saludarlos. Nos vemos en la próxima. Gracias, doctor.